Shalom y bienvenido más a otra edición más de los fundamentos básicos del judaísmo. Como cada Shabbat celebramos nosotros este día tan maravilloso donde traemos realmente la restauración de las raíces hebreas a todo el cristianismo y a todo el pueblo y las naciones que así desean aprender. Así que quédese con nosotros en este feliz Shabbat para que aprenda más de los fundamentos, de los conocimientos básicos del judaísmo, de la fe en nuestro Mashiach Yeshua. Así que muchas gracias por estar pendiente de este programa y esperamos ser de gran bendición para todos ustedes. Shalom Ubraja. Shalom y bendiciones. Una vez más nos encontramos en el Shabbat con otra edición más de los fundamentos básicos del judaísmo. En esta vez estaremos compartiendo con ustedes la experiencia en el Har Sinai, en el monte Sinai. En nuestro primer encuentro hablamos de la importancia de Shavuot, la festividad de Pentecostés. En el segundo hicimos un análisis de la importancia del concepto de identidad. Estuvimos explicando acerca de la identidad y cómo existen tres palabras relacionadas en el caso específico de nuestro pueblo Israel que determinan esa identidad. Primero, ¿quiénes somos? Segundo, ¿de quién venimos? Y tercero, ¿para qué estamos aquí? Todos debemos recordar tres palabras hebreas que estudiamos en relación con este concepto de la identidad. Primero, lo que es Neshama. Segundo, Am Segulá. Y tercero, Goy Kadosh. Estos tres conceptos están íntimamente relacionados con nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la nación santa del pueblo llamado fuera como la Cajal, o lo que hoy dominan como iglesia Goy Kadosh, que es la nación santa. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. En cuanto a la experiencia de Sinaí, nuestro hermano Marvin Calderón va a ampliar más acerca de esta tercera o cuarta edición ya de los fundamentos básicos del judaísmo de nuestro maestro Yeshua. Amén. La experiencia en Sinaí. El pueblo de Israel salió de Egipto en el tiempo de nuestra redención. Para entonces, el Eterno usó un varón de la tribu de Leví como su representante, no solamente delante del faraón, sino también delante de los hijos de Israel. Fue por medio de Moshe que el Eterno causó nuestra primera redención. Esto estuvo lugar aproximadamente en el año 1492, antes de la aparición de la edad mesiánica que fue abierta por Yeshua, al cumplirse el final del cuarto milenio y el comienzo del quinto milenio de la historia de la creación de Adán, que se corresponde aproximadamente al año 2450 del calendario judío, unos 3323 años atrás. Nuestros estudiantes deben recordar que una de las razones por las cuales había gran expectación mesiánica en el tiempo cuando hizo su aparición pública, Yeshua HaMashiach, él se debió a la idea expresada por algunos rabinos en relación al final del cuarto milenio y el comienzo del quinto, que tuvo lugar precisamente en los días de Yeshua. ¿Por qué era importante el comienzo del quinto milenio? ¿Por qué? Según su entendimiento de la profecía, el quinto milenio causaría el comienzo de la edad mesiánica, que duraría 2 días proféticos o 2000 años cronológicos. La Biblia enseña que para el Eterno un día es como 1000 años terrestres. Por lo tanto, la semana de la creación fue vista como un periodo de 7000 años, cada día representado 1000 años. Por ejemplo, en el Talmud está escrito: el mundo tendrá una duración de 6000 años, 2000 años antes de la Torá, 2000 años con la Torá y 2000 años con el Mesías. El séptimo día de la semana es el año final de la remisión, del descanso, del milenio, del reino del Eterno implantado en la tierra de Jerusalén. Por lo tanto, la generación de los días de Yeshua esperaba la llegada del quinto milenio, porque ello los introduciría a los últimos 2 días proféticos, es decir, 2000 años de la era mesiánica que desembocaría en el Shabbat milenial. Desde la perspectiva, podemos decir entonces que con Abraham se dio inicio el tercer día de la creación, que tendría una duración de 2 días proféticos y 2000 años cronológicos. Sí, es decir, desde el tiempo de Adán hasta Abraham marcaban 2000 años, ¿verdad? De creación anteriormente. Después de Abraham
se marcan otros 2000 años hasta el tiempo del Mashiach, completando un ciclo de 4000 o 4 días o 4000 años. Después del Mashiach comenzamos los otros 2000 años de existencia. Decimos Torah con Mashiach. Este sería el sexto día. Entonces, entraríamos después de estos 2000. Recuerden que estamos en el 5774. De 0 a 1, 1. De 1 a 2, 2. De 2 a 3, 3. De 3 a 4, 4. De 4 a 5, 5. De 5 a 6, estamos viviendo en el sexto día. Y ya, obviamente, después de esto, del 5703, cuando entremos en el 6000, entraríamos a partir de ahí en el séptimo año o año sabático, que viene realmente el Mesías a reinar como el Ben David, el hijo de David. Pero, usted haría una pregunta. Del 5774 hasta el 6000, hay una X cantidad de años de diferencia. Por ejemplo, ¿cuántos años pudiéramos tener? Pudiéramos tener unos 226 años. Ahora, desde la perspectiva de algunos grupos religiosos del judaísmo, se dice que nos fue contado los 210 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Puede ser que haya algún tipo de diferencias de años. Esto solamente la precisión la conoce el Kadosh Baruj Hu, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, si hay algún tipo de años que se perdieron y tuviéramos 210 años, lo agregaríamos a 5774, estuviéramos viviendo en el 5986. 5984, quedando solamente un plazo de 16 años para que termine los 6000 o los 6 días de la creación para entrar en el Shabbat milenial. Si a todos estos ponemos que Yeshua dijo que por causa de los escogidos los días serían acortados, es decir, va a haber algún énfasis allí, va a haber alguna acortación producto de lo que se va a desatar, y también reducimos los 7 años del ciclo de la gran tribulación. Si creeríamos que darían 16 años teniendo este cálculo, y reduciríamos cuándo empezaría la gran tribulación, 16 menos 7 serían 9 años. En estos 9 años podemos vivir por ejemplo, podemos ver si el Mashiach va a cortar los tiempos por causa del escogido. De ser cierto, como está escrito, probablemente vamos a tener menos de 9 años para que comience la gran tribulación. Según lo que está aconteciendo a nivel mundial en este momento, esto no es juego, lo que está sucediendo en las noticias. Siria, Damasco, según una profecía que después vamos a hacer, los profetas anunciaron que en Damasco sería, obviamente, sería como polvo. Si ustedes siguen las noticias en Damasco, Damasco está llevada a ruinas, está siendo llevado a ruina. Otras cosas, se están preparando los grupos más grandes de las potencias mundiales, como son Rusia, como son China del Norte, Siria, los Estados Unidos, Irán, todo esto para una guerra que pudiera ser la tercera guerra mundial. O la tercera guerra mundial, porque van a entrar varios países potentes a esto. Esto probablemente pueda suceder a través de una confusión, no hay una buena comunicación entre las naciones. Los libros y los profetas están anunciando de esto, los profetas que hablaron a través del Ruach. Así que podemos estar cerca de lo que puede ser una tercera guerra mundial. Kadosh Baruj Hu solamente él sabe, pero de que sucediera esto, pueden ser evidencias de que estamos viviendo los últimos años para ver la manifestación del Mashiach. Por eso es que el mensaje al pueblo del Eterno es preparación. Soltemos el pecado, el vivir en la carne, el fornicar, el adulterio,
el robo, la mentira, el engaño. Apartemos rápido estas cosas. Saquemos estas contaminaciones de nuestras vidas. Preparemos y purifiquemos nuestra vida. Preparémonos. Los que no están casados, cásense. Los que vayan preparando sus vidas realmente, un tipo de preparación. Porque si viene el Mashiach, yo quiero como un guía espiritual para ustedes, que sus almas y sus vidas estén delante de Hashem preparadas. Para lo que pueda suceder, pero que estén sus almas preparadas realmente para entrar a vivir una vida eterna con el Kadosh Baruj Hu. Amén. Ese es mi consejo hacia todos nuestros hermanos en la dispersión y aquí en el santuario. Así podemos ver desde esta perspectiva. Podemos decir entonces que con Abraham se dio inicio el tercer día de la creación, que tendría una duración de 2 días proféticos o 2000 años cronológicos. ¿Cómo estos 2 días proféticos? El tercero y el cuarto de la creación serían los 2000 años. Con la Torá, entonces, era necesario entender la importancia de recibir la Torá una vez que tiene lugar la primera redención o el primer éxodo. Por Shemot 19:1 sabemos que la tercera luna nueva que los hijos de Israel vieron desde su salida de Egipto, es decir, al principio del tercer mes de la primera redención, nuestros padres llegaron al pie del Har Sinaí o Monte Sinaí en el desierto que lleva el mismo nombre. Fue delante de todo el pueblo de Israel en una multitud de 600,000 varones, sin contar el resto, que el Eterno hizo oír su voz hablando con Moshe ante todo el pueblo. A partir de ahí, todo judío sabrá que no hay más que una sola Torá y que el Eterno no permitirá la creación de una religión diferente o una Torá diferente a la que nos fue entregada indirectamente por la mediación de Moshe. Los hijos de Israel, por la experiencia del Sinaí, sabrán entonces que toda la redención final tendrá lugar en el tercer día del programa profético, porque fue al tercer día que el Eterno se reveló en presencia de todo Israel. Fue allí, en Har Sinaí, como ya estudiamos, que el Eterno dejó escuchar a Seret Had-Dibor sus 10 declaraciones o confesiones dadas a los hijos de Israel, que luego se conocieron como los 10 mandamientos. Esta voz del Eterno fue dicha a Moshe cuando éste subió a Har Sinaí en presencia de los hijos de Israel, los cuales oyeron lo que fue dicho a Moshe. Más tarde, cuando ya no había duda alguna entre los hijos de Israel que el Eterno había escogido a Moshe como su profeta, Hashem reveló a Moshe sin que lo oyeran entonces los hijos de Israel el resto de la Torá. Sin embargo, no solamente nos fueron dadas por medio de Moshe lo que el Eterno le inspiró a inscribir en tablas de piedra y luego en rollos de pergamino, sino también el significado preciso de esas instrucciones para que Moshe pudiera explicar y aplicarla apropiadamente en la vida diaria de nuestro pueblo. Muchas de las cosas que Moshe oyó del Eterno fueron escritas a través, otras no fueron escritas. Esto siempre ha sido así entre los profetas. En el Código Real, Yohanan 20:30, se afirma que Yeshua hizo muchas otras cosas que no se escribieron. Sin embargo, es evidente que se transmitieron oralmente entre los emisarios. Geburot 20:35. Libro de los Hechos 20:35. ¿Qué está diciendo este estudio y lo que está hablando el hermano Marvin? Muchas de las cosas que Moshe escribió, escuchen bien, muchas cosas de las que Moshe escuchó, las escribió, pero otras no. Otra fue dada no por lo escrito, sino por lo oral. La transmisión fue oral. No todo se copió. Se copiaron las instrucciones, las leyes, los preceptos, las ordenanzas. Pero muchas cosas de lo que vio y escuchó Moshe fueron transmitidas, no escritas, sino oral. Lo que se llama Torah Shebeal Peh. Lo que se llama la Torah Peh, de boca, oral. En el caso del Mashiach, ¿verdad? Saben como que Moshe fue un tipo de Mesías, porque Moshe fue ungido para liberar. Todo eso estamos claros. Yeshua, el Mashiach redentor del pueblo de Israel, fue ungido también por el Rúa, según Isaías 61, en Lucas 4, verso 16. Él fue ungido. Bendito sea el Kadosh Baruj. Ahora, Yeshua transmitió muchas cosas, muchas instrucciones, y fueron escritas, que los tenemos en los libros. Sin embargo, muchas fueron orales. Muchas enseñanzas de Yeshua no aparecen en los evangelios, pero sí aparecen años más tarde en las cartas de los apóstoles, sus seguidores. Por eso que Juan dice, muchas cosas fueron escritas para que supieran que este es el verdadero Mashiach.
Pero hay otras cosas que no las hemos escrito, que si las fuéramos a escribir, dice él, no cupieran los rollos dentro de la tierra de Israel. ¿Están entendiendo esto? Entonces podemos ver a Moshe recibiendo muchas instrucciones y dándolas y transmitiéndolas oralmente. Podemos ver a Mashiach dando muchas instrucciones, escribiéndolas, y los apóstoles, los seguidores, dándolas, transmitiéndolas oralmente. Así también sucedió con Moshe. No toda la revelación que el Eterno le mostró fue escrita, sino fue enseñada oralmente a sus discípulos, los cuales le pasaron a otros discípulos hasta venir a formar toda una larga historia de principios e instrucciones que son estudiadas y estimadas profundamente por los hijos de Israel, juntamente con la Torá escrita, que es como nuestra constitución nacional. Así pues, los hijos de Israel recibimos la Torá escrita y también la Torá verbal, que explica la intención original del Eterno al darnos la Torá escrita. Muchas de estas enseñanzas orales se han olvidado o perdido hasta que viniera Mashiach, quien se encargaría de restaurarlas todas para interpretarnos de manera inequivocada toda la Torá. Por lo tanto, los hijos de Israel hemos estado esperando la venida del Mashiach, el profeta anunciado por Moshe, sabiendo que por medio de él toda la intención, la vida y el espíritu de la Torá, como fue la intención del Eterno el día que la reveló a Moshe, nos será finalmente entregada a los hijos de Israel para que sepamos cómo andar y vivir en santidad y justicia delante del Eterno. La Torá escrita contiene todas las mitzvot o mandamientos que Moshe escribió con su propia mano según instrucciones del Eterno. Estas mitzvot o mandamientos incluyeron los Aseret Hadibrot y reciben el nombre de Torá escrita. ¿Por qué? Desde Sinaí ha pasado de forma escrita, de generación en generación, de los hijos de Israel, para que todos los judíos de cada generación tengamos la misma Torá que tuvieron nuestros padres desde los días de Sinaí. Por lo tanto, cuando vamos a la sinagoga y abrimos el Aarón Kodesh o el arca sagrada que contiene el Sefer Torah, el rollo de la Torá, nuestros niños y nuestros jóvenes, nuestros ancianos y nuestras mujeres y toda la casa de Israel recibe la misma instrucción que recibieron nuestros padres el día que el Eterno reveló la Torá a nuestro pueblo por medio de Moshe Rabbeinu. Exacto. ¿Qué son los Aseret Hadibrot? Las 10 palabras o los 10 mandamientos. ¿Qué está enseñándonos aquí nuestros padres, nuestros sabios? Que cuando en nuestras comunidades nos paramos delante del Aarón HaKodesh o el arca sagrada, ya lo hemos explicado que es un Aarón HaKodesh, un arca sagrada, y adentro está el Sefer HaTorah, el rollo de la Torah. Todos reverenciamos esta Torah y recibimos las mismas instrucciones que recibió Moshe en el Sinaí el 6 de Sivan, en la fiesta de Shavuot, en la moed de Shavuot de 2448. Por eso, cuando el pueblo de Israel, la casa de Israel, está delante del Aarón HaKodesh, es como si estuviéramos parados frente al Har Sinaí, frente al monte Sinaí, en presencia de Hashem. La Torá escrita se conoce en nuestro pueblo con varios nombres y es importante conocerlos para saber identificarlos apropiadamente. Tanto en las propias escrituras como en los libros de nuestros sabios y entre los sabios de hoy día que nos explican la Torá, entre esos nombres destacamos estos dos por ahora: Humash, los 5 libros; Hamisha, Shei Torah, los 5 partes de la Torá. Hamishah viene de 5. Hamishah, Shei Torah, las 5 partes de la Torá, o llamado el Humash, que son los 5 libros que escribió Moshe. Estos 5 partes o tomos de la Torá se tradujo luego al griego como Pentateuco, cuya traducción es similar: 5 partes o 5 tomos, para referirse a los 5 libros de Moshe. Hamisha, Humeshe, Torah, las 5 partes de la Torá. En el Código Real nos encontramos que Simón Keifas, conocido como el apóstol Pedro, afirmó un principio de interpretación bíblica que no podemos olvidar nunca. Segunda de Keifas, segunda de Pedro 1:20 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. De otras cosas, es el judaísmo el que enseña que hay una sola Torá y está abierta adelante de todas las personas que quieran conocer. El judaísmo no es una secta. El judaísmo no es algo escondido detrás de las puertas, sino que más bien aquí un judío, Keifa, Pedro, Simón Keifa, está diciendo que más bien la Torá fue dada delante de todo el pueblo de Israel, de más de 4 millones de personas para las 70 naciones,
para que todo el que desee comer de este árbol de la vida pueda acercarse. Por lo tanto, el judaísmo no es una secta, ni es una religión inventada en los últimos días. El judaísmo, más bien, lo que podríamos llamar el judaísmo, es una tradición, bendito sea el Eterno, de años, de generación en generación, que la Torá ha sido transmitida a nuestros hijos, de los hijos, de generación en generación. Y hoy la tenemos Baruch Hashem. Así que, entendiendo esto primero, dice segunda de Pedro, 1:20, que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué significa la palabra profecía profética? No es de interpretación privada, significa que debemos estudiar las escrituras teniendo en cuenta lo que todos los profetas y los sabios antes de nosotros han dicho de ella. Amén. Amén. Es decir, teniendo en cuenta el consenso de la Torá oral. ¿Por qué? Porque la Torá o instrucciones verbales dadas por los profetas y sabios tenían y tienen como propósito explicarnos el significado oral original de la Torá escrita. Esto es importante. Todos nuestros estudiantes deben saber que la Torá escrita es como una semilla. En el Código Real encontramos una enseñanza de Su Alteza Yeshua HaMashiach que nos ayudará a entender lo que estamos compartiendo en esta clase. Según el testimonio de Hillel, Lucas, conocido como el médico Lucas, la Torá escrita es como una semilla. Leemos en el primera de Sefer de Hillel, que esto es primero de Lucas 8:11, lo siguiente. La semilla es la palabra, Torá escrita de Dios. Así pues, Yeshua HaMashiach nos enseñó que la escritura o la palabra de Dios, esto es la Torá escrita, es la semilla del reino. Piensa en eso, una semilla. ¿Qué es una semilla? En el mundo natural, una semilla lleva adentro un poder extraordinario puesto allí por el Eterno. Si las condiciones son propicias, el poder de la germinación que está dentro de la semilla brota y se transforma en un árbol que da miles y miles de semillas más. Para que la vida del árbol que está escondida en la semilla salga, se necesita que lo que envuelve esa vida sea abierto. Cuando lo que envuelve la semilla se abre apropiadamente, el milagro de la germinación tiene lugar. Así es también con la Torá escrita. Dentro de la Torá está la vida y el espíritu de la Torá. Esa vida es la que da vida. Por lo tanto, para tener acceso a la vida escondida en la semilla que es la Torá escrita, necesitamos que nos sea abierta o interpretada apropiadamente. Baruch Hashem. Como decía nuestro hermano, Lucas 8:11 o Mateo 13 habla de la parábola de la semilla. Es la parábola del sembrador. Cualquier persona que está en el santuario, por favor, que quiera hacer alguna pregunta respecto a lo que estamos hablando, pueden hacerla sin ningún tipo. Estamos grabando, pero lo estamos haciendo espontáneo, no mecanizado. Si alguien quiere hacer, por favor, preguntas, podemos responderlas sin ningún tipo de problema. De hecho, muchas personas quizás no están viendo los videos, quizás también se quisieran hacer algunas preguntas de lo que estamos hablando con respecto a la Torá, el recibimiento de la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso estamos hablando como una semilla. La semilla da lugar, crece, se convierte en ¿qué? En un árbol. Y este árbol vuelve a producir semillas. Amén. Cuando Yeshua dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, estaba diciendo precisamente eso, que su interpretación de la Torá estaba sacando la vida y el espíritu, la nefesh y la ruja de la Torá escrita y plantándola en el corazón de sus discípulos. Esto es lo que explica la reacción de aquellos dos talmidín que se encontraron con Yeshua camino de Meax o Emaús, cuando dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Cuando la Torá escrita es abierta, la vida y el espíritu que llevan dentro emergen y eso es lo que nos da vida. Por lo tanto, Yeshua fue muy cuidadoso de darnos la siguiente instrucción: escudriñar las escrituras. ¿Qué significa escudriñar las escrituras? Significa buscar la vida y el espíritu de la Torá, la semilla del reino que está dentro de la Torá escrita. Bien, la Torá oral o las instrucciones verbales que fueron transmitidas por el Eterno a Adán, a Enoc, a Noac, a Melquisedec, a Abraham, Isaac y Jacob, y finalmente a Moshe Rebeino, quien tuvo acceso a todas, tiene siempre como intención ayudarnos a descubrir la vida escondida en la Torá.
todos los que vinieron después, todos los profetas y sabios que el Eterno nos ha enviado de generación en generación, lo fueron para abrirnos las escrituras y enseñarnos cómo podrían sus enseñanzas ser aplicadas a nuestras condiciones presentes y cómo las escrituras se podían hacer relevantes a nuestras condiciones presentes. Esto fue así hasta que llegara Mashiach, quien nos daría la totalidad de esas interpretaciones, desechando las interpretaciones incorrectas, afirmando las correctas y mostrándonos las suyas propias, que son según sus propias palabras, espíritu y vida. Así pues, uno de los propósitos más hermosos de la Torah verbal o instrucciones orales es ayudarnos a explicar y entender y aplicar correctamente los principios generales que encontramos en la Torah escrita. Esa Torah verbal u oral fue pasando de profeta a profeta, de sacerdote a sacerdote, de Cohen a Cohen, de maestro a discípulo, hasta que llegamos a Mashiach, quien la pasó a sus talmidín, y de ellos nos ha llegado a nosotros. También mucha de esa información oral fue transmitida por una vía diferente a la de Yeshua, pues lo que hicieron los que la hicieron no le reconocieron entonces como Mashiach, y ello produjo entonces dos grandes documentos: el Código Real, y unos 150 años después la Mishnah, que intentó dejar en forma escrita lo que los sabios antiguos habían enseñado. Para nosotros, que creemos que Yeshua ben Yosef es el Mesías anunciado por Moshe y los profetas, el Código Real es un normativo y autoritativo, y por lo tanto digno de ser recibido por todos, es decir, las explicaciones, interpretaciones e instrucciones que encontramos en sus páginas siempre nos llevarán a Yeshua HaMashiach y nos mostrarán cómo por medio de Yeshua HaMashiach podemos tener acceso y seguro y confiable a la vida y el espíritu de la Torah. La Mishnah y el Talmud, que vinieron después, son Torah oral también en forma escrita, y por lo tanto los estudiamos y los estudiaremos, pero no como documento inspirado, sino como documentos legales importantes para nuestras comunidades, pero que no tienen la habilidad de mostrarnos al auténtico Mesías, ni la redención que nos ha venido por medio de él. Afirmamos entonces que la entrega de la Torah escrita por medio de Moshe es la Constitución Nacional de Israel, y todo lo que vino después trata con su explicación. Esa explicación de la Torah nunca podrá contradecirse o contradecir la Torah dada a Moshe, porque Moshe no la escribió por su propia voluntad, sino por dictado directo del Eterno. ¿Dónde está escrito eso? Alguien que me lea Hechos 7:38. Libros escritos apostólicos. Libros de Hechos 7:38, el libro de los apóstoles, dice así, Este es aquel Moses que estuvo en la congregación en el desierto, con el Malach que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para que nos enseñara. Amén. Amén. Lea el verso 38. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Ahora, si Esteban Sefanaya, como es su nombre, somos parte de la misma congregación de Esteban. Amén. Esteban es parte de la misma pueblo del Eterno, seguidor de Mashiach. Amén. ¿Usted conocen a Esteban? Amén. Como se conoce en la teología cristiana como el mártir Esteban. ¿Ustedes creen que Esteban era parte del pueblo de Dios? Amén. Sí. ¿Usted entiende que Esteban es parte de este pueblo? Amén. ¿Usted entiende que usted es pueblo, parte del mismo pueblo que pertenecía a Esteban? Amén. ¿Sabe lo que está diciendo Esteban? Repítalo suave. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el ¿Cuál ángel, congregación? el pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba el pueblo que estaba en el desierto? Israel. ¿Cómo se llamaba? Israel. Gentil, Goyín, Roma, griegos, filisteos, perushim, jebuseos. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Israel. El pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel.
Punto 1, siga. Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres. ¿Con nuestros quién? Padres. ¿Cómo dice Esteban? ¿Nuestros qué? Padres. ¿Por qué dice nuestros padres? Nuestro patriarca. Por fin, ¿quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos ellos. Amén. O Martín Lutero, todos estos padres Constantino y los padres de la iglesia. De posterior a la edad mesiánica, al tiempo de Mashiach. ¿Cómo dice Esteban? ¿Nuestro qué? Nuestros padres. ¿Están viendo? Él dice a nuestros padres. ¿Cómo es posible que Esteban dice nuestros padres y la iglesia dice que esos no son sus padres? Siga. Y que recibió palabras de vida que darnos. En esta enseñanza, Esteban, como un buen judío, ¿qué está diciendo? Que Moshe recibió palabras de vida, no de muerte, sino de qué? De vida. De vidas. ¿De qué recibió palabras de qué? Y entonces, ¿de dónde sale el argumento que esas palabras que Esteban está hablando en el Nuevo Testamento, en Bereshá, que son de vida? ¿De dónde sale el argumento que lo que recibió Moshe es ley que ocasiona muerte? ¿Cómo podrá ser que el pueblo que hoy supuestamente debe ser entendido y sabio puede hacerle más caso a teorías que a lo que está escrito? ¿Qué dice el verso 39? Termine de leer. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Qué sucedió? Que no obedecieron a las palabras de vida que recibió Moshe. Entonces, tenemos dos versos. Verso 38 habla de que hay palabras de vida. Verso 39, que hay personas que no escucharon la voz de Moisés. Si usted se guía por las palabras del Espíritu que están en la boca de Esteban, Sefanaya, la gente que está haciendo caso omiso a lo que Moshe está hablando son los del verso 39, los de hoy. Son las personas que dicen que no hay que guardar Shabbat, no hay que guardar fiestas, no hay que guardar las leyes, no hay que comer kosher, comidas limpias, son los del verso 39. ¿Para qué yo quiero ir a una congregación de 5 pantallas de televisión? O una pantalla o no haya pantalla. Muy linda, muy bonito. Respeto a todas las personas. Pastores con cana o espejuelo. O sin cana y con espejuelo. O como sea su vestimenta o su apariencia. Pero lo que está hablando su corazón y su boca no está conectado con la palabra. Lo exterior no es lo que me va a convencer a mí de donde yo estoy. Sino es lo interior de la Torah lo que me va a animar a mí a seguir a Hashem. Amén. ¿Me explico lo que quiere decir? No son las multitudes las que me van a decir si estoy en el lugar correcto. Es la Torah la que me va a decir en qué lugar me encuentro, si estoy correcto o no. Por lo tanto, si me encuentro en un lugar donde hay 60,000 personas o 5 personas y hablan en contra de la Torah y en contra de los mandamientos dados por los profetas y las instrucciones, pues aunque hayan 70,000 personas en este lugar o 5 personas, no estoy en el lugar correcto. ¿Cómo sé que estoy en el lugar correcto? El que hable conforme a las palabras de este libro. Amén. No se dejen confundir. Sigan exactamente lo que está hablando Moshe y los profetas y podrán tener vida eterna. Esas son las palabras de Mateo 19 que Yeshua le da la respuesta al joven rico. Maestro, ¿qué debo hacer para vivir, para tener vida? Para tener vida eterna. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Los que me enseña hoy la iglesia. Guarda el domingo. Guarda San no sé cuánto. Guarda Christmas. Guarda Easter. ¿Cuáles son los mandamientos? Y dice Yeshua, nuestro gran rabí, tú sabes cuáles. No robe, no mate, no asesine, ama a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. Esos mandamientos fueron los mismos que recibió Moshe. Entonces la pregunta fue, Rey soberano, tú que tienes autoridad en los cielos y en la tierra, estoy parafraseando yo,
Tú que te ha enviado tu Padre personalmente a la tierra para dar vida a lo que está muerto. Tú que eres el único que si pudiera cambiar la escritura lo pudiera hacer y no la viniste a cambiar sino a interpretarla correctamente. Tú que por mediación tuya hasta los demonios se someten a ti. Y el imperio de la muerte se tiene que someter a ti porque tú eres el rey y el que da la vida. Amén. Conforme a Juan 11:25. ¿Qué debo hacer para tener vida? ¿Cuál es la respuesta del Mashiach? Guarda los mandamientos y vivirá. ¿Guarda qué? Los mandamientos. Vamos a Mateo 19. Creo que es el capítulo 19, 15. ¿Me puedes leer a partir del verso 15? Amén. Lo que dice la escritura. El que lea entienda, por favor. Entonces vino uno y le dijo, Raboni, o maestro bueno, ¿quién bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios. ¿Sino quién? Dios. ¿Sino quién? Uno. Atención a la teoría de la Trinidad. Se derrumbó y la teoría de la Trinidad. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. ¿Nunca se han hecho una pregunta a ustedes? Bendito sea el Kadosh Baruj Hu y su espíritu. Los mandamientos que están citando Yeshua son los mandamientos que vienen después del quinto mandamiento. Esos mandamientos que él recitó fue el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Porque el quinto es honra a tu padre y a tu madre, el cuarto es el Shabbat. Ahora, ¿por qué está citando esos últimos 5 mandamientos? Porque se refería ¿a quién? Al prójimo. Porque ya recuerden que el Mashiach debe tener, todo el mundo sabría que el Mashiach sabe leer los corazones. ¿Ustedes no saben eso? Todos los rabinos, todos los jamín, los sabios saben que el Mashiach de verdad cuando viniera, una de las cosas que debería tener el Mashiach es que sabría leer el corazón de las personas. Esa iba a ser una de las fases. ¿Recuerdan cuando Mashiach está en la mesa y están untándolo con un lavastro de perfume? Él leyó el corazón de las personas, sin las personas hablar. Eso es una de las formas de reconocer al Mashiach. ¿Qué pasó? Que el Mashiach vio algún problema en este estudiante, en este talmid. Dice, se ve que él no está adorando a otros dioses excepto a Hashem. Se ve que él honra a su padre y su madre. ¿Verdad? Se ve que guarda el Shabbat porque todo Israel guarda el Shabbat. Es decir, si tú te vas a vivir ahora para Israel vas a guardar el Shabbat aunque no quieras. Porque se guarda el Shabbat. O al menos se paralizan todos los medios de transporte y los mercados y comerciales y no se abre hasta las 7 de la noche pasado el Shabbat. Aquí había un problema. Le está hablando a este joven. Tiene un problema probablemente como vienen, está muy apegado a los bienes materiales. A la segunda parte de los mandamientos. Son 2 líneas de mandamientos, 5 y 5. Correspondiendo la primera línea a Hashem. Con respecto, si queremos agradar a Hashem,
No podemos postrarnos ni adorar a otros dioses excepto Él. Ni tallas, imágenes, ni ídolos, ni nada. Debemos guardar el Shabbat, que es santo. Y Hashem dijo, honra a tu padre y tu madre para que tus días, los míos no, porque yo soy el Eterno, sino tus días sean largos. Ahora no asesines, no mates, no hurtes, no codicies los bienes de tus prójimos. ¿Estamos ahí? Esta segunda columna tienes que guardarlas con respecto a ti y a tu prójimo. Me explico, porque al amar el papá y la mamá es tu papá y tu mamá. Lo demás, esos mandamientos hay que entenderlo. Ahora, ¿qué más dijo ahí? Después de leer la segunda columna de mandamientos. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Pero, ¿cuál fue la respuesta en cuanto a qué debo hacer para tener la vida? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y Ahora, sígueme. darle a los pobres es una parte de los 10 mandamientos. No. ¿Dónde aparece un mandamiento entre los 10 de darle a los pobres? No, lo que dice es no codicia los bienes de tu prójimo. Ahora, dentro de los 613 preceptos que Hashem Kadosh Baruj Hu dio, una de las misbah, uno de los mandamientos es ayudar a los necesitados, los pobres. Ahí Yeshua está tocando más mandamientos porque no son solamente 10, son muchos más. Amén. De hecho, hemos repetido ocasiones, muchas veces, que el Nuevo Testamento, como le dice así, muchos grupos teológicos tienen 1050 mandamientos. Inclusive supera a la Torah en más instrucciones. ¿Estamos ahí? Baruch Hashem. ¿Dónde te quedaste, mi hermano, la lectura de aquí? Por lo tanto, la Torah del Eterno dada por medio de Moshe no tiene errores, no tiene desviaciones y no puede ser cambiada ni sustituida por ninguna otra Torah, pues así ha sido dicho por el Eterno, que su palabra permanece para siempre y que es eterna. Termino con esto explicándole. El hecho de que algunas personas dicen que la Biblia tiene 2400 errores, otros dicen que tiene hasta 10.000 errores. La palabra del Eterno, aclaración, no tiene error. Lo que tiene error fueron las interpretaciones del original a los diferentes idiomas, como al griego, al inglés, al español. Ahí sí hay errores, pero son errores de los traductores, no de la palabra escrita. En el original, en el hebreo, está todo escrito. Why, lama, ¿por qué? Porque Yeshua mismo mostró que no hay error en la Torah. ¿Cómo lo sabemos? Porque él dijo, nadie podrá quitarle ni una tilde ni una jota a la Torah. Eso quiere decir que la Torah es tan perfecta que hasta las tildes y las comas y los puntos están en los lugares perfectos. Ahora, el error se produce en las traducciones. Así que las personas, cuando digan, mucho cuidado en decir que la palabra de Dios tiene errores. Mucho cuidado, porque le está diciendo Dios, tu palabra tiene errores. Entonces tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. En el original está bien. Amén. Toda Rabá, muchas gracias. Feliz Shabbat a todos los que nos queda de Shabbat. Y gracias por prestarnos atención. Muchas bendiciones a todos ustedes. Les amamos y les decimos Shalom. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Les
deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.